Muy buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos a un primeras impresiones de la estación de nieblas. Ya con el mes de noviembre iniciado y bueno, con bastante material por ahí entre manos entre el podcast principal y estas primeras impresiones, seguimos con las lecturillas y aquí trayendo lo que más nos gusta, hablar de cómics y manga, ya sabéis, primeras impresiones centrados en el volumen número 1 de nuevas colecciones que han aterrizado en nuestro país, en el mundo del manga. Y bueno, si sois ya fieles seguidores, pues sabéis que normalmente está por aquí mi coleguilla Oli. No nos perdemos ni una, tío. Buenas noches. Buenas noches, Brian. Otra cita íntima tú y yo aquí charlando de un tomito 1, ¿eh? Un tete a tete. Como Dios manda, tío. Además, un número 1 bastante esperado, que todavía no has comentado, ahora dirás tú, tío. Sí. Teníamos dudas, veremos si al final se han resuelto o no, pero bueno, yo creo que se vienen cositas interesantes, al menos por mi parte. Yo creo que los surferos que están ahí al pie del cañón no se iban a imaginar pues que podíamos entrar en esta obra que nos ocupa hoy, que la revelo ya. Se trata de World Trigger, de Daisuke Ashihara, que nos traen los chicos de Distrito Manga y que bueno, tiene una serie de componentes que iremos ahora desvelando, y que lo haya visto pues puede pensar que esto no entra dentro de nuestro pues scope, ¿no?, de lecturas, pero bueno, ahora iremos comentando cositas, si te parece, tío. Me parece perfecto, tío. Dale ahí al play y nos ponemos. Pues vamos allá. Bueno, antes de hablaros de esta World Trigger que nos trae Distrito, vamos a hacer un repasito a la carrera, obras y milagros del mangaka, como hacemos siempre. En este caso tenemos a la figura de Daisuke Ashihara, y tío, yo aquí ya voy a empezar siendo honesto y sincero. Era un mangaka que estaba totalmente fuera de mi radar, no había leído nada sobre él, y bueno, decir que además de esta obra, pues tiene un recorrido y tiene un reconocimiento en su país. Pues sí, tiene un recorrido corto, podríamos decir, ¿no? Pero bastante fructífero, sobre todo, bueno, vamos a ser sinceros, a raíz de esta World Trigger. Es normal que tampoco hayamos escuchado mucho de él, porque esta obra es su única obra regular, que ahora la desglosaremos un poquito, pero si te parece podemos empezar diciendo, bueno, que es un mangaka nació en Tokio en el 81, que sus obras de referencia son Doraemon, Blackjack y Dragon Ball, es decir, que bueno, son clásicos entre clásicos. Yo creo que un poco la obra es base de cualquier persona cabal, ¿no? Y que comenzó su carrera en 2008 con un one shot, como siempre, para Shueisha, ¿no?, publicado en la Shonen Jump, llamado Room 303, que ganó el 75 premio Tezuka de ese año y que obviamente, bueno, pues le abrió las puertas para lanzar su primera serialización. Ahí ya, bueno, pues una carta de presentación fuertecita. Hemos estado hablando de mangakas que, oye, curiosamente han estado empezando así, ¿no?, ya petándolo con premios o directamente publicando para las grandes, pues no está nada mal. De ese one shot vamos con otra obra que ya contó con unos cuantos numeritos más, en este caso breve, pero con 4 volúmenes, ya nos alejamos de ese one shot, con una sinopsis un tanto curioseta. Esta Superdog Rielenzal, que trata sobre una familia que recoge en el aeropuerto a uno de sus hijos, pero que resulta ser un perro inteligente, que en este caso es el objetivo de una organización misteriosa. Ahí es nada, las ideas que se le ocurren a los japos a veces sorprenden y te dejan un poco con el culo torcido. ¿Cómo se le ocurren estas cosas, no? Sí, tío, un poco peculiares, ¿no? Pero bueno, no es de esos que te llama la atención por la sinopsis, pero vete a saber si está cachondo o no. Ya lo veremos. Pero bueno, el caso es que ya en 2009, ¿no?, pues nos trajo el primer one shot, que iba a ser la semillita de World Trigger, llamado Trigger Keeper, pero que no fue la única, como digo, fue el primero, porque es que en 2011 llegó otro one shot que también estaba ambientado en este mundo de lo que luego sería World Trigger, ¿no?, llamado, en inglés lo voy a decir porque en japonés no se me da muy allá, Elite with Talent Gin, y que era eso básicamente, como digo, otro adelanto de la obra que ya estrenaría pues en 2013 y que fue esa World Trigger. Que nos llegó a través de la Shonen Jump. Y bueno, decir que se estuvo serializando consistentemente hasta 2018, pero que tuvo ese paroncillo pues debido a problemas de salud del autor, como pues vemos que es tan común, ¿no?, en este país, la presión, esas publicaciones semanales, al final se resienten
y después de ese paroncillo la transfirieron pues a otra revista para ya tener una cadencia mensual. En este caso la cambiaron a la Jump Square. Efectivamente, revista donde sigue hasta día de hoy, ¿no? Ya así de forma ininterrumpida, con publicación un poquito más dilatada en el tiempo, como tú dices, mensual, ¿no? Y bueno, a día de hoy sigue en publicación. Es decir, que esto es un manga largo como él solo, pero que ahí sigue, ¿eh? Lleva recopilado en estos momentos en el que estamos grabando el podcast, que recordamos que estamos en noviembre de 2025, por si alguien nos escucha en el futuro, pues lleva 28 tomos. Sabe Dios, ¿no? Los que nos estéis escuchando, ¿cuántos llevará en el momento en el que lo oigáis? Pues sí, decir que bueno, que esto es un claro ejemplo de mangaka que tiene, digamos, este objetivo, esta obra, ópera prima en la que se centra, porque es muy curioso ver cómo no hay nada más, ¿no? Muchas veces compaginan pues publicaciones más largas con alguna más cortita, ¿no? Algunos llevan varios proyectos a la vez. Este hombre ha dedicado su carrera pues a este bebé, ¿no? Que es World Trigger. Y bueno, decir que ahora lo hablaremos, pero es una obra que mucha gente conocía, mucha gente pedía y que aquí, bueno, pues teníamos sobre todo el conocimiento por el anime, ¿no? Más que otra cosa, porque a nosotros nos pilló de nuevas esta obra. Efectivamente, es verdad que a mí me sonaba un poco por el tema del anime, nunca lo había visto, pero el nombre quieras que no te suena y demás, ¿no? Por no hablar de que tiene ciertos elementos, sobre todo en portada, algunos diseños que a mí siempre me han despertado cierta curiosidad porque lo relacionaba directamente con Evangelion. Luego lo comentaremos en la parte de la edición si quieres. Pero sí, es el anime lo que le dio un poco más de bombo. Un anime que, por cierto, lleva ya más de 99 episodios, si no me equivoco, y es largo como él solo, igual que la serie. O sea, que viene adaptándola con bastante fidelidad. Aunque no estoy seguro de que a día de hoy continúe, también te digo. Creo que tengo ficha a 3 temporadas, pero no sé si continuamos para allá. Creo que fue cancelada, tío. Creo que ahí se quedó y en el limbo con 3, pero bueno. Es curioso cuanto menos, ¿no? Porque siempre el impacto que puede lograr el anime, como decimos, pues al final lo que hace es que deriva a la gente hacia el manga, ¿no? Al material fuente original, ¿no? Así que por ahí guay. Y si te parece, podemos meterle mano ya a la edición que nos traen los chicos de Distrito. Ya has adelantado, tío, que es 28 tomos, serie abierta en el país nipón, a saber hasta dónde se extiende. Pero lo que sí sabemos es que los chicos de Distrito Manga lo lanzaron en nuestro país el 2 de octubre y se han decantado pues un formato B6 de tomos dobles. Quiere decir que si nos ponemos al día de Japón, lo que vamos a tener van a ser esos 14 volúmenes dentro de este formato que nos salen a 16,95. Exactamente, tío, que quieras que no, ya asusta un poquito menos saber que vamos a tener por ahora 14 numeritos, la verdad que ya impacta, como digo, un poquito menos que esos 28, ¿no? La edición, para que los que la tengáis un poco ubicada, es muy similar, o por no decir igual, que las de As the God Will, es decir, esos tomos dobles, tú has dicho B6 con sobrecubierta y tal, y publicación un principio trimestral, algo también típico en Distrito de Manga, porque además tenemos ya el segundo tomo anunciado para enero de 2026, con lo cual se cumpliría esa regla, ¿no? De un tomo cada 3 meses. No está mal, habrá que ver luego si nos acordamos bien de por dónde iban los tiros en cuanto al argumento, que a mí siempre es una cosa que me pasa factura, tío. Total. Pero bueno, la consistencia de Distrito está ahí, eso está bien. Decir que además una cosa que descubrí yo a posteriori era que el manga nos incluye una sobrecubierta reversible, es decir, no vamos a perder aquí portadas respecto a la edición japonesa. Para aquellos que se preocupen por este tipo de cositas, vamos a tener las portadas del primer y segundo volumen en este tipo de sobrecubierta reversible. Me pareció un detalle muy chulo, que os comparaba antes la edición con la de God Will, y es cierto que en aquella no teníamos estas dobles portadas, aquí sí que las tenemos y me parece un detalle muy guay, tío. Luego ya una vez nos metemos en faena a nivel de extra, bueno, pues al final viene una pequeña fichita de personajes, ¿no? Con un poquito de información, poco más. Y bueno, los clásicos comentarios, ¿no? En las solapas del propio autor, que bueno, en este caso tenemos uno por el, podemos decir, anverso y el otro por el reverso, si giramos y ponemos, ¿no? La segunda portada que nos ofrece Distrito. Y luego, pues bueno, para terminar podemos decir que carece de páginas a color en su totalidad, no hay ninguna. Aquí ya desconozco si la edición japonesa las contiene o no, pero lo que sí podemos decir es que cuando le quitas la sobrecubierta, lo que viene a ser pues eso, la solapa, ¿no? La principal y la trasera,
tenemos una serie de diseños un poquito más chibi de los personajes, con un poco de comentarios así más cómicos, ¿no? Que bueno, vienen a presentarlo. Esto puede estar bien también para futuros recordatorios. A mí eso sí me gusta mucho. A veces me lío. Es verdad que la información que te dan es un poco chorra, como por ejemplo, pues que su pelo es un engorro o cositas así, ¿no? Que no tiene. Pero bueno, por los nombres al menos y por ponerle cara, hay una cosita que me ha parecido bastante curioseta. Sí, es cierto, no sé si te has fijado que de hecho dan continuidad a esas últimas páginas del tomo que te comentaba antes, donde aparecían esos, las figuritas, que vamos, son las mismas exactamente, solamente que amplían con nuevos personajes que están ahí, además ya por eso por la parte trasera y la portada. Así que una cosa graciosa y curiosa que bueno, siempre se agradece, ¿no? Por lo menos cuando te terminas el tomo, si te quedas con ganas de más, yo al menos siempre me gusta degustar esos estrillas tontorrones y graciosos, ¿no? Antes de ya despedirme del tomo y colocarlo en la estantería hasta el fin de los días. Pues sí, porque relectura como que al ser 28 Pocas hacemos, tomos, ¿no? Bueno, o como tú has dicho, cuando sacas el segundo tomo siempre lo sacas un poquito, ¿no? Para ojear y recordar, pero poco más. Así que así está el percal. Bueno, tío, pues a un mes desde la fecha de su lanzamiento, vamos a ver qué tal ha sido la aceptación de este primer volumen de World Trigger, y para eso, como siempre, pues vamos a ofrecer esos datillos Wacom. Pues sí, estamos ya en esta nueva era de Wacom, ¿no? Donde los números parece que han bajado, siempre lo decimos, ¿no? Así que bueno, vamos a ponernos ya en esta nueva realidad y decimos que World Trigger está a día de hoy, un mes después, como tú has dicho, de su lanzamiento, en 85 personas que lo han metido en Wacom. Números bajos, pues parece que sí un poquito, ¿no? Pero bueno, quién sabe, tío, tal y como está Wacom últimamente, yo ya no sé qué decirte. Es todo muy relativo, ¿no? Es todo muy relativo. Sí. Yo también me estoy guiando un poco por el ruido en redes, y he de decir que tampoco he visto a mucha gente comentando esta World Trigger en cuanto a reseñas y demás, pero sí es cierto que cuando yo subí la mía, tío, me habló muchísima gente diciendo que le encantaba por privado, ¿no? Diciéndome, tío, me flipa tal, tienes que verte el anime, qué bien que lo hayan licenciado, y me quedé un poco pillado porque, como he adelantado antes, yo no la conocía, pero bueno, que se ve que tiene un fandom ahí sólido. Lo que decíamos, yo creo que el anime hace mucho, tío. Y no lo he comentado al final en el tema de la edición, pero yo quería mencionar el tema este de que la portada, el tipo de letra, el personaje que aparece como primera ilustración, incluso los fondos, me recordaron tanto a Evangelion, tío, que es lo que me atraía de este manga, tío. Es curioso. Que después, efectivamente, una te metes en faena, a ver, tiene puntos en común, no, pero no tiene demasiado, pero quiero pensar, tío, que a lo mejor ese aire evangelioniano que tiene, ¿no? A lo mejor alguna gente ha traído, ha despertado curiosidad, ya fuera para entrar en el anime o en el manga, ¿no? Y bueno, a mí por lo menos es lo que me sirvió para interesarme por este World Trigger. No sé si al mundo ya funciona igual, tío, no tengo ni idea. No lo sabemos, pero bueno, nos podemos guiar por los datos y hacer una pequeña comparativa con esta otra obra que ya se le ha dedicado también un primeras impresiones. Se trata de Sweet Home, en este caso, bueno, es manga, que nos traía Norma. Ya sabéis, tiene adaptación también a Netflix, por lo tanto, pues también podía hacer un poquito más de eco, y esta se queda raspando los 100 usuarios listados con 99. También igual un número bajito, lo comentamos en sus primeras impresiones. Y la tercera en Discordia, que salió aquella misma semana de World Trigger, es esa de Great, que también publicó Norma, que anda en 61, todavía más bajo. Es verdad que esta obra yo creo que es bastante desconocida, tampoco no tiene el apoyo, por ejemplo, como Sweet Home, ¿no? De la serie Netflix y demás. Bueno, como decimos, son estos números estándar a día de hoy, ¿no? Dentro de esta plataforma. Pues nada, seguiremos atentos a ver qué tal, sobre todo de cara a un segundas impresiones, donde también comentamos pues esa progresión y cómo pues se mantienen los números, ¿no? Desde el primer volumen hasta el que esté publicado en la fecha, cuando le saquemos ese formatito de programa. Así que bueno, le daremos ese seguimiento, y de aquí pues decir que en general estamos contentos con la edición, ¿no? No se le puede pedir mucho más. Yo estoy muy contento. Además, muy manejable, que es una cosa que me gusta en estas ediciones de Distrito, que son tomos dobles. Tiene un buen atracón de lectura. Al final son 2 tomos, unas 400 páginas. Así que yo, por mi parte, contentísimo. Bueno, y vamos ya con la sinopsis, que seguro que los surferos que no conocen este World Trigger pues quieren ver un poquito de qué va, qué tanto revuelo, que la gente que seguía el anime, que tanto le está gustando y tal,
Y si solo habéis visto el anime y queréis ver por dónde van los tiros, de qué tal es el material original en relación a esa adaptación, pues quedaros por ahí. Lo que os podemos comentar así, pues un poco en resumidas cuentas, sin entrar en spoiler, es que nos vamos a ir a una ciudad ficticia de Japón llamada Mikado, donde se nos da a entender que un buen día pues se abre un portal a otro mundo, a otra dimensión, ¿no? Por el que aparecen unas misteriosas criaturas que se les conoce como neighbors, ¿no? Como vecinos en inglés, para plantarles caras porque son unas criaturas hostiles. Pues surge una organización llamada Border, que bueno, estas van a desarrollar una serie de como unas armas especiales que luego veremos que los agentes de Border las portan, que se llaman triggers, ¿no? Y que hacen que sea capaz estos agentes de enfrentarse a los invasores interdimensionales, ¿no? Este viene a ser el contexto donde nos vamos a encontrar pues a un chico de instituto, porque realmente aquí los personajes con los que vamos a contar, el más mayor, si no recuerdo mal, tiene 19 años, nuestro protagonista es un poquito más joven, Osamu Mikumu, que es, digamos, un poquito novel, ¿no? Dentro de la organización. De hecho, su equipamiento es de entrenamiento, no es muy fuerte, pero eso sí, pues como vemos en las figuras del shonen, pues con una gran determinación, ¿no? Y digamos que todo realmente empieza a arrancar cuando da con un personaje bastante curioso y misterioso que llega a su instituto, que se llama Yuma Kuga, y que vemos que, aunque parece no ser de Border, sí que tiene un trigger y sí que tiene unas habilidades pues portentosas para enfrentarse a estos enemigos. Efectivamente, porque los dos protagonistas, ¿no? Este Osamu y este Yuma, pues acaban encontrándose con un neighbor, ¿no? De primeras y efectivamente este misterioso personaje lo liquida con un trigger que obviamente no está fichado porque no pertenece a esta asociación, ¿no? A estos Border. Y en ese momento, que es justo al final del primer episodio, es decir, que tampoco es mucho spoiler, ¿no? Le revela que es que él viene del interior de estos misteriosos portales, ¿no? Que se abren y de donde vienen las bestias de los neighbors. Entonces, bueno, ahí te deja ya ese misterio, por supuesto, con un personaje que ha aparecido en la Tierra, pero que no pertenece a nuestra realidad. Podemos decir, ¿no? Que es la primera o el primer misterio que nos deja el manga. Total. De este personaje, ya para ir un poco comentando impresiones y demás, a mí me ha parecido el más carismático, pero de lejos, ¿no? Este Yuma Kuga, que viene de esta otra dimensión. Decir que aparte de ser un badass, porque claro, tenemos que ver que estamos hablando de un instituto, entonces vamos a tener ahí el componente bully, ¿no? De estos abusones y tal, y él se pone por medio, y tal y como reacciona y los pone en su sitio con pues, una violencia un poco desmedida, ¿no? Para lo que estaba pasando. Cosas así van a dar pie a situaciones cómicas bastante divertidillas que van a aliviar un poquito toda la tensión de entre los enfrentamientos, donde vamos a ver que este Kuga realmente, su realidad, aunque tenga apariencia humana, como que no sabe lidiar muy bien con los conceptos de la tierra, ¿no? Es decir, bueno, esto es como lo hacéis aquí, ¿no? O el dinero, ¿para qué sirve? Toma, porque viene con un fajo enorme, ¿no? Entonces, todo como muy desmedido y que aporta ese componente cómico que la verdad a mí de entrada me sentó bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad que es simpático porque además como que tiene las personalidades invertidas, ¿no? Porque es el que es un fucker luchando, este Yuma Kuga, ¿no? Que le pegaría quizá esa personalidad más seriota, pues es el que tiene la personalidad más aniñada y más loquilla, ¿no? Mientras que Osamu Mukumo que al final era un poco el marginado de clase, ¿no? Y tal, pues que es bastante debilucho, también hay que decirlo, aunque pertenezca a la Border, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Está dentro de los escalafones más bajos porque su nivel no da para más, ¿no? Pues este sí que es muy serio, está siempre muy bien puesto y es verdad que hace un contraste bastante divertido y bastante gracioso entre los dos, lo que bueno, como en estos tipos de shonen no es habitual, ¿no? Además de las escenas de acción, pues nos regalan muchas escenas cómicas muy divertidas. A mí me parece algo simpático. Y es verdad que también me gustaría subrayar una cosilla que tú no has mencionado en la sinopsis, y es que aunque este Mukumo pertenezca a Border, es una cosa que llevaba en secreto, ¿no? Dentro de su instituto. Todo el mundo lo tenía como un paria, como mira, un empolloncillo, un marginado, tú lo has dicho, incluso le hacían bullying, ¿no?
pero se acaba revelando al final que pertenece a esto, y entonces en el momento en el que se sabe que ya pertenece a Border, ¿no? Como que lo ponen en un escalafón, lo ponen en un pedestal, perdón, y tiene cambia un poco la visión de todo el mundo. Y también una cosa interesante, ¿no? Porque este Yuma Kuga nos quiere destacar demasiado y le cede todos los honores de su victoria siempre a su compañero, ¿no? Totalmente, tío. Decir que ellos dos no van a ser los únicos. Hemos dicho que aquí hay una organización llamada Border. Y, tío, primera pregunta, porque además tú eres el más indicado. Con lo que tú has criticado esto, siempre que sale algún manga, especialmente un shonen, donde hay escuadrones, ¿no? Están las escuelas, van ascendiendo, tiene los distintos equipos y demás. De entrada siempre tachados para atrás. Yo recuerdo antes de decir hacer primeras impresiones leyendo esto y diciendo, tío, Oli se lo tiene que estar sufriendo. Se lo tiene que estar sufriendo, ¿no? Porque de entrada que te digan esto, que el tío es un rookie, que luego tienes además más personajes más mayores, que además tienen distintos grupos, que hay una organización como es Border que tira de los hilos y que da las misiones y demás, digo, tiene que estar sufriéndolo. Pues ese tío es que es verdad que lo tiene todo, desde el tema de los diferentes escuadrones, a los agentes divididos en clases según su fuerza, desde la C hasta la S, y luego el tema de que está todo ambientado en un instituto, invocar armas, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que siempre me han dado mucha pereza, porque son cosas que venimos viendo desde hace 1000 años, que si Ataque de los Titanes, Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Kaiju número 8, etcétera, etcétera. Siempre están ahí. A mí me da mucha pereza, todos lo sabéis, si habéis venido escuchando algún que otro primeras impresiones. Y era de hecho lo que me lastraba un poquito más el ponerme a leer este tomo, tío, que tuve el tomo 1 ahí unos días, en plan, a ver si me pongo ya con él, tal y cual. Pero bueno, como también estaba el tema este que te digo yo de las referencias a Evangelion, un poco extrañas que había por ahí, que me despertaban curiosidad, me puse. Y aunque es cierto que están todos esos elementos ahí, tío, es curioso, cómo me entró, y quizá por lo que estábamos hablando, los dos protagonistas que me cayeron en gracia, el humor ese que se manejaba con cierto buen hacer, ¿no? Las escenas de acción tampoco que sean muchas, pero bueno, estaban ahí. El caso es que fuera como fuera, tío, me ha funcionado mucho mejor que en otras como Kaiju, tío. No me pregunte exactamente por qué, mira que he estado intentando analizarlo para poder explicarlo aquí en este primeras impresiones, tío. Pero a mí esos elementos tan cansinos de muchas otras obras no me ha pesado tanto como en otras ocasiones. Pues yo le estuve dando un par de vueltas, tío. Ay, a ver si me lo puedes explicar tú, tío. ¿Qué habrá sido? Y la única conclusión a la que he llegado es el objetivo del protagonista. Creo que, si te fijas, aquí en ningún momento en este caso Mikumo expresa que quiere ser el mejor Trigger, ¿no? O que quiere ascender, ni nada. Simplemente un chico que es pringaete, que de algún modo está en la organización, aunque sea el escalafón más bajo, pero no viene a querer ser el más fuerte de todo, al menos no lo expresa verbalmente, no da la turra con eso, ¿no? Y sin embargo empieza esta relación con este chico misterioso, con el misterio que hay detrás, que encima viene de ese plano paralelo de donde vienen los enemigos, y como que te desvía un poco la atención de todo eso, y simplemente quizá el tema de los grupos, de los escalafones dentro de la organización, sea más como el world setting que otra cosa. Eso es muy lo cierto. Estuve pensando, tío. Y quizá puede ser eso, no lo sé. Queda un poco más como en segundo o tercer plano, eso es muy cierto, tío. No se centran tanto en empezar a presentarte personajes y a ponerte... A ver, acá hay uno, concretamente, ¿no? Que te lo establecen un poco como el badass de turno, ¿no? El tío más guay. Vale, pero bueno, tenemos a esa figura que establecen como que es muy pro y muy tal, que de hecho... También tiene una relación guay con los protagonistas, lo vamos viendo a lo largo del tomo, ¿no? Pero casi todo se centra mucho en la historia de estos dos, ¿no? De los dos principales. Y ya te digo que me parece bastante guay. Luego a lo largo del tomo sí conocemos a otra chica más, ¿no? Que se acerca, que también me resulta simpático ese personaje. No sé, yo creo que debe ser por los personajes que han ido introduciendo, por la forma de no querer avasallarte, ¿no? Como muchas veces he visto. Por ejemplo, recuerdo Gachakuta, tío, que de buena primera te presentaban muchos personajes de golpe. Por no hablar de que después rápidamente entramos en la típica dinámica esta de combates muy largos, ¿no? Que hacían muy pesado también este tipo de shonen de acción. Aquí, si te fijas, en este tomo hay un par de enfrentamientos o 3, si mal no recuerdo, ¿no? Y tampoco son especialmente extensos. Se solucionan en pocas páginas y punto pelota. Hombre, y que si haces un pasapáginas del tomo, ¿te acuerdas que hicimos la prueba ahí en la tienda de cómics? Haces así... Empiezas a pasar páginas rápidamente y es todo el rato conversación.
Sí. ves muy pocas hostias. Mm. Lo cual también era un poco un síntoma alarmante de decir, hostia, vamos a ver, porque nos hemos encontrado con otra obra donde hay mucha verborrea y al final se hace infumable. Pero por algún misterio del señor, yo pensaba también que esto se me iba a atragantar y al final me lo leí más rápido de lo que pensaba que lo iba a hacer y luego resulta que dije, pues mira, me he divertido, ¿no? Me lo he pasado bien. O sea que yo creo que eso puede decir bastante al que se esté pensando el entrar aquí o no. No deja de ser un shonen, cuidado. No deja de pues tener un poco esos arquetipos y esas cositas que siempre van a estar. Pero a mí me parece que puede ser una obra que funcione muy bien, ya no solo para iniciarse, sino para alguien que tenga un poquito más de recorrido y le vaya al rollo este de la ciencia ficción. Además que tampoco deja de ser un tomo muy introductorio, porque aparte de lo que hemos dicho, de que hay mucho diálogo y conversación, es porque eso tenéis que explicar un poco el funcionamiento de muchas cosas, ¿no? Este mundo al final mete muchos elementos fantasiosos de ciencia ficción y demás, que tienen que ser explicados para comprenderlos bien, desde el funcionamiento de Border, por ejemplo, ¿no? Cómo está estructurado, lo de presentarnos ciertos agentes, los escuadrones, luego cómo funcionan los triggers. Él también te explica lo del trión, ¿no? Que esa energía oculta que tienen todas las personas y que tal. Es decir, que son muchas cositas que te tienen que ir explicando. Y es verdad que en este primer volumen, pues todo eso se deja ya hecho para que de cara al segundo pues nos metamos más de cabeza en lo que viene a ser la historia, que ahí es donde vendrá también un poquito, también te lo digo, la prueba de fuego, ¿no? Porque estamos hablando, como decíamos, de 14 tomos dobles, a ver cómo evoluciona esto. Por el momento es un poco, ya decía yo que lo de Evangelion era solamente por la portada, ¿no? Una ciudad acosada por monstruos gigantes que van apareciendo cada X tiempo y un grupo de niños que en este caso no utilizan robos gigantes, pero bueno, deben hacerle frente. Así que esa mecánica un poco de que te ataquen la ciudad y debes defenderte siempre me ha hecho tilín. Vamos a ver cómo lo llevan, es lo que me queda por ver. Pero por lo pronto este primer volumen, mira, a nivel argumento, curiosamente me ha funcionado bastante bien. Bueno, pues vamos con el apartado artístico y ver pues cómo se nos presenta esta historia en viñetas que nos quiere narrar Daisuke Ashihara. Y yo creo que solo con un vistazo podemos ver que el estilo de Ashihara es bastante limpio, ¿no? Muy funcional. Y que yo creo, tío, que si lo tuviera que resumir en una frase diría que está más enfocado en la claridad que en la espectacularidad, ¿no? Y en esas tramas que solemos ver y demás. Pero total, vaya, te pones a pasar páginas y tú piensas que este dibujo le da más para hacer una especie de comedia de instituto, ¿no? O algo así parecido, rollo Nagatoro, que te digo yo, que un manga de acción como este y de ciencia ficción. De hecho, lo hemos estado comentando, tú pasas páginas y lo que ves son las conversaciones, ¿no? de los estudiantes y temas así, por lo cual, bueno, choca un poco, ¿no? Cuando de pronto aparecen esos monstruos gigantes y el autor al final, bueno, también se desenvuelve bastante bien en esas escenas. No son realmente muy espectaculares, de hecho el propio diseño de las criaturas no una cosa que llame la atención. Lo vengo comparando con Evangelion continuamente, aquí tenemos como claro vencedor a los diseños de Evangelion que eran exageradamente guapos, mientras que aquí, bueno, son una especie de insectos gigantescos, ¿no? Y poco más, sin mucha personalidad. La verdad es que sí, todo bastante sencillito hasta el punto que yo recuerdo leyendo esto, Daisuke Ashihara entre los capítulos nos va comentando pues cosas del tipo, me gusta dibujar a este personaje porque tardo poco y es muy sencillito. Sí. Y luego esta me gusta menos porque, joder, es que me lleva un poquito más de tiempo. Yo pensando, pero tío, no me seas vago, mamón. Pero es muy curioso. Sí, todavía recuerdo cuando Inoue en Slam Dunk comentó que le había rapado el pelo al protagonista, Sakuragi, porque decía que era muy complicado dibujarle en la melena esa que tenía al principio del manga. O sea que ya ves tú cómo están las cosas. Total. Podemos decir que es un mangaka que además que se mantiene bastante estable y constante en su estilo. Muchas veces vemos que mencionamos, ¿no? Que brillan las escenas de acción o que a lo mejor descuida algunos momentos en los que se ve el dibujo pues más apresurado. Aquí es muy homogéneo, o sea, tanto en las situaciones conversacionales como luego en los combates, es como que no ni pega subidones
ni decae. Es como que se mantiene en una línea correcta, ¿no? En la que no hay grandes giros, lo cual puede decir, tío, es que los diseños no me parecen muy ricos, o las batallas me parecen no tan llamativas. Pero bueno, lo bueno que tiene es eso, que luego nunca te va a derrapar, se mantiene ahí. La verdad que es verdad, habrá gente a la que no le guste, las personas a las que le encanten esas splash pages espectaculares, ¿no? Propias de la shonen, esas viñetas tan, no sé, que te dejan impactado y que te dan ganas de colgar a la pared, ¿no? Aquí es verdad que eso no existe, pero al mismo tiempo toda esa homogeneidad, ¿no? Pues sí que le da un toque como más, hace que todo quede como más compacto, ¿no? Incluso más realista por momentos, ¿no? Porque es verdad que no cambia tanto el tono desde los enfrentamientos hasta el rato que se están tomando un batido, ¿no? Ahí en el instituto. Así que quizá por ahí también me haya entrado mejor el tema del dibujo, no sé, no busca regalarte imágenes súper badass y súper fucker, todo lo contrario, los combates suelen ser más ligeros, te diría, ¿no? Un par de espadazos, un par de golpes y a otra cosa. Y algo que me ha llamado la atención, ya le echaré un día de esto un ojo al anime, a ver si mantiene ese estilo y esa estética, ¿no? Pero en el manga yo la he sentido así también. Puede ser que esa sea otra de las cosas que hayan entrado por el ojo, el hecho de que resuma ese dibujo más clasiquito del shonen, ¿sabes? Que no va tanto a lo espectacular o como estamos viendo líneas más oscuras últimamente, ¿no? Con obras que intentan ahí juguetear, digamos, con las publicaciones seinen, sino que es como más afable, no más accesible, te puede recordar pues un poco a... No sé, tío, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pongamos Mazinger Z, que te dejaba como un estilo bastante más homogéneo, ¿no? Bastante más identificable, que no jugaba tanto con el de pronto, mira, qué dibujazo me he currado, sino que se centraba más en brindarte la historia y en esa cohesión, ¿no? Y quizá esta fórmula más clásica, a pesar de que se trata de un manga moderno, pues es lo que a lo mejor no haya entrado más a lo de nuestra quinta, ¿no? Sí, pues mira, es verdad que por ahí también, ¿eh? Puede que sea un shonen como más puro en ese sentido, ¿no? Que aspira menos, lo que tú has dicho, a parecerse a un seinen. Y sobre todo también que puede que tenga esa pizquita, ¿no? Del estilo más clásico, aunque el dibujo no se vea para nada clásico, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un alma un poco más clásica y sea por ahí por donde me ha capturado también. Me está gustando. Esto me parece como una visita al psicólogo Brian. Sí. Poco a poco estoy entendiendo por qué me ha gustado World Trigger. Es que mi acercamiento a estas primeras impresiones no era tanto hablar de la obra, sino el por qué cojones te había gustado a ti esto. Porque para empezar yo pensaba que a mí no me iba a gustar. Y dije, tío... Pues estamos abriendo puertas, poco a poco. Sí, digo, verá lo que va a soltar, porque yo entré muy reticente, tío, a todo esto. Y ya me he centrado más en por qué... O sea, vale, que a mí me haya gustado porque al fin y al cabo leo más shonen que tú y lo disfruto más al fin y al cabo, no me chirría tanto en la mayor parte de las ocasiones. Pero dije, tío, ¿cómo le puede gustar esto? Porque en aquel surfeo que me dijiste, tío, a mí en verdad me ha molado. Digo, ¿cómo? O sea, fue como... Me chirrió que tú dijeras que... Porque estás diciendo, ¿qué coño le habrá gustado aquí, no? O sea, de esta obra, pues realmente no te pega nada. Entonces he centrado más mi esfuerzo en psicoanalizar este acercamiento tuyo a World Trigger, tío. Pues mira, yo creo que vamos bien, sí. Ahora ya después en conclusiones veremos, pero yo creo que por ahí van los tiros, sí. Nada, un día de esto ya te veo surfeando en cosplay, tío. Convirtiéndote aquí como en un miembro de Borde. Bueno, y vamos con las conclusiones, aunque yo creo que hemos estado concluyendo a lo largo de la edición, la sinopsis y el dibujo. O sea, que ya yo creo que poco va a quedar que decir, pero te cedo los honores, tío. ¿Por qué te ha gustado esto? Me lo has dicho tú más que yo, ¿eh? O sea, que prácticamente voy a resumir lo que hemos ido comentando. Yo creo que al final me quedo con esto último que hemos hablado, tío. Que es verdad que es un shonen donde no hay aspiraciones a nada más. Se deja de todos estos looks tan intentando ser quizás más oscuros o más gamberrete como Gachakuta, ¿no? O Jujutsu Kaisen en el caso del tema de la oscuridad. Se despoja de todo eso y es un shonen de acción sencillo en muchos aspectos, pero que al mismo tiempo te presenta pues un universo o un mundo, ¿no? Con un lore que me ha resultado bastante interesante, ya sea porque toca cositas que me han recordado a otra obra de mi época y demás, o por lo que sea. El caso es que me ha acabado cuajando bastante bien. Yo ya te digo, yo le pondría esos dos valores principalmente. Tiene un ligero toque a los shonen clásicos de los 90, principios de los 2000, y luego el dibujo acompaña precisamente a esa idea.
Se deja de muchas sombras, muchos negros, es todo muy claro, los combates están entretenidos, pero no buscan pues eso, la espectacularidad que sí vemos en muchos otros mangas de hoy día, ¿no? Me viene mucho a la cabeza Gachakuta, que es un shonen que dejé recientemente, porque quizá por momento, tío, era tan excesivo en los combates, tan postureros, tan raperos, ¿no? Que me sacaban un poco de juego, y aquí pasa todo lo contrario. Aquí no hay más acción de la necesaria y eso me ha gustado. Y luego, por supuesto, destacar el tema de los personajes que me han caído en gracia, cómo se ha ido desarrollando todo en este primer volumen, cómo te han ido presentando las cosas de forma clara, ¿no? Que también me gusta, tío, que no te líen demasiado. Ahí sí que llegué en Jujutsu Kaisen en alguna ocasión a leer alguna cosa que decía, ¿qué me estás contando, tío? Aquí me lo dejan todo muy claro y muy mascadito en este primer volumen, y yo creo que a partir del segundo vamos a funcionar con las reglas que nos han establecido y a ver cómo va la cosa. Pues sí, a ver cómo va la cosa. Yo voy a ser un poco prudente en cuanto a eso, porque es verdad que yo creo que podemos tildar a World Trigger como el shonen de la sorpresa, el que no habíamos apostado nada y de pronto hemos dicho, coño, pues nos lo hemos pasado bien, ¿no? Yo digo, tras ese vistazo rápido en tienda, cuando vi tanta conversación, esa línea tan limpia, como que no se esmeraba demasiado en enfrentamientos o en incluso diseños de personajes, y era todo tan sencillo, dije, uff, es un tocho, que son 400 páginas. Digo, a ver cómo nos leemos esto y llegamos hasta el final, porque yo recuerdo otras cositas que hemos ido leyendo que a mí se me han atragantado y que, bueno, por grabar el primeras impresiones prácticamente llega al final, porque es que dices tú, madre mía. Entonces iba yo un poco reticente y de pronto me vi en mitad del tomo diciendo, coño, pues no está tan mal, y me terminé el tomo y dije, coño, pues me lo he pasado bien. Pero aún así quiero ser un poco prudente, porque no sabemos cómo de los 28 tomos esto, bueno, pues se va a ir desarrollando. Yo espero que mantenga un poco este espíritu inicial y luego no venga a ser el Sota Caballo Rey, ¿no? Que deja un poco la impronta de este tipo de manga. Quiero ser positivo, pero con prudencia. Entonces, dentro de esto ya solo cabe decir que yo creo que es un manga que puede sorprender incluso a los que no conocían la obra. Obviamente a los fans del anime, pues creo que como manga les va a resultar muy correcto y muy disfrutable, así que ahí todo el ánimo para meterse dentro, siempre sabiendo que mínimo son 14 volúmenes dobles y que veremos a ver hasta dónde llega esto, porque claro, esa es otra, tío, que nos podemos plantar. A mí lo que más miedo me da de esta colección, que es que te plantas aquí a lo mejor con 20 tomos dobles y ahora qué, tío. Yo creo que ese es el gran contrapunto para mí, la extensión. Por lo demás, grata sorpresa, entretenido, no pretende ser nada que no es. Yo creo que ahí vamos de frente. Y tiene esa carga de misterio, tío. Me gusta cómo está planteado el misterio, ya como broche final, que te deja con ganitas de más, porque tenemos ese plot twist al final de este volumen doble, de algo hay más que hay gente que sabe que todavía nosotros no, que con el misterio de este chico que viene el otro plano, qué cojones son estos neighbors en realidad. Entonces te tiene ahí bien enganchadito y una obra ligera, pero yo creo que con la que se puede echar un buen rato. Tío, y habiendo dicho esto, ¿qué nota le cascas tú a este primer volumen de World Trigger? Pues valorando el primer volumen, efectivamente, y a ver, quitándome de la cabeza el hecho de la duración, ¿no? Que muchas veces podemos decir que nos despierta dudas y tal. Yo voy a valorar solamente lo que viene a ser la historia, las sensaciones que me han transmitido y el dibujo, y yo lo dejaría en un agradable 7. Coño. Ojo, yo le voy a poner un 6, O sea que aquí podemos decir que es tu shonen del año, tío. Podemos decir que está efectivamente ahí, de verdad que le tenía que echar descuento, pero yo creo que sí, de los que se han estrenado este año, posiblemente sea el que mejor me ha entrado. Ojo, que se acercan los premios lenta y sigilosamente, pero... Lo malo, tú ya sabes que siempre tengo una crisis a partir del tomo 5 o 6, vamos a ver cómo sobrellevamos eso, pero de primeras muy bien, muy bien. Bueno, y a este punto llegamos a la confesión. ¿Quién se la ha pillado? ¿Quién lo ha tomado prestado? ¿Quién la va a dropear? ¿Y quién la va a continuar? Bueno, pues yo en mi caso me lancé a comprarlo. Ya digo, atraído por ciertos detallitos visuales sobre todo, ¿no? Y visto lo visto, con este 7 que le acabo de poner, tío, pues seguiremos para adelante, tío. Ojalá que llegando hasta el tomo 14 y más allá,
No veas, te veo a tope, ¿eh? Te veo, A ver, te veo fuerte ahí. Yo empiezo muy bien, cuando me bien. motivo, luego, a ver, pero no vamos a ser negativos, no vamos a pensar que esto va a ir para abajo, por favor. Es que sí, esa es la actitud. Claro, hombre. Muy bien, pues yo al igual que tú, tío. Yo cuento con el tomo en mis baldas y nada, con intención también de continuarla, claro que sí, con los dedos cruzados por seguir disfrutando del segundo, el tercero, el cuarto, igual que este primero y que me siga sorprendiendo. Así que nada, desde aquí yo creo que los dos podemos ponerle el sellito de calidad LEN y invitar a todos los que nos escuchan a que por lo menos le den un tiento, ¿no? Por lo menos le den un tiento, efectivamente. Ya sabes que los shonen estos no son todos para todo el mundo, pero si os encaja un poco nuestro estilo, yo creo que puede funcionaros bien. Pues nada, tío, hasta aquí el primeras impresiones de World Trigger. Ha sido pues un gustazo psicoanalizarte mientras comentábamos la obra. Ha sido muy interesante, tío. Me he sentido, pues eso, que hurgabas en mi mente. Así que, pero bueno, como al final hemos llegado a ciertas conclusiones interesantes para mí, me ha valido la pena, la verdad. Pues nada, ha sido un placer, pero recuerda que después de este ratito de psicoanálisis, ahora pasas por secretaría que te van a dejan cobrar, la factura ahí. Exacto. Qué mierda eres. 50 euros la hora, ¿no? Bueno, 50 te lo dejo por precio amigo. Gracias por tu generosidad, Brian. Claro, Pero aún así me vale la pena, voy a pagar los 50 euros gustosos. Pues muy bien, tío. Un fuerte abrazo y nada, seguir leyendo, macho. Un abrazo, tío, que sí, que se vienen muchos numeritos uno próximamente, así que nada, nos vamos escuchando, leyendo por aquí y un abrazo para todos los surferos. Pues sí, surferos, un abrazote, gracias por estar ahí hasta el final del programa. Si os ha gustado, ya sabéis, un like. Si habéis llegado nuevos, os invitamos a que nos sigáis para estar siempre a la última con esos programitas quincenales, primeras impresiones y demás contenido que vamos subiendo. Y nada, aquí Brian se despide de todos vosotros. Un placer, chicos, un abrazo y buenas noches.